día de hoy, hermanos, nos toca meditar en la quinta petición. Una petición más y una petición más. Y creo que un domingo más y habremos concluido no solo el Padre Nuestro, sino todo el catecismo. El versículo 12 en el cual nos vamos a enfocar hoy dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O en las palabras de Lucas, cuando cita el Padre Nuestro, dice: y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La diferencia, hermanos, entre Mateo y Lucas, creo que se debe a la diferencia de destinatario. Mateo está escrito para judíos principalmente, históricamente hablando. Está escrito para que los judíos puedan ver que Cristo es el cumplimiento. Y Lucas está escrito con una visión para los gentiles. De manera que Lucas es más explícito sobre el significado de deudas y se refiere a estas por su nombre propio, que son pecados. Hermanos, decía Thomas Watson al inicio de su meditación sobre esta quinta petición, que el hecho de que sobre nuestras necesidades tengamos dos concernientes a nuestra necesidad espiritual y solo una respecto a nuestra necesidad material, nos debe hacer meditar y reflexionar sobre la importancia que tiene nuestra vida espiritual sobre nuestra vida, sobre nuestro aspecto material. De hecho, mis hermanos, ¿quién podría disfrutar del pan de cada día si no se sabe perdonado por el Señor? ¿A quién no le ha pasado, hermanos, que estando en el trabajo, estando en sus labores cotidianas, recuerda que pecó contra su esposa o pecó contra sus hijos o pecó en el tráfico contra alguien y uno no puede concentrarse por más que ha estado intentando desviar ese pensamiento? Uno no puede concentrarse hasta que confiesa delante del Señor y pide perdón si es posible a aquel que ofendió para poder continuar con sus labores. Así que el pan de cada día, fuerza para el trabajo, el sustento diario, gracia para nuestras labores cotidianas, no tiene eficacia sin esta otra petición que dice: perdónanos nuestras deudas. Hermanos, comencemos a meditar sobre esta petición, sobre el hecho de que Dios quiere que recordemos diariamente nuestros pecados. Si la primera petición respecto a nuestras necesidades, que dice el pan de cada día, dánoslo hoy, nos recuerda nuestra debilidad como criaturas y la necesidad que tenemos de pedir al Señor por gracia y sustento físico, incluso para que el pan que comemos nos haga bien. Entonces esta segunda petición respecto a nuestras necesidades tiene el propósito de recordarnos nuestra condición como pecadores. Sí, mis hermanos, ya hemos sido perdonados por nuestros pecados. Y sí, hermanos míos, ya hemos sido también santificados. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero, hermanos, es una realidad que seguimos siendo pecadores, seguimos pecando contra Dios. Por eso dice el apóstol que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y por lo tanto el Señor quiere que así como diario debemos pedir
por el pan de cada día, sabiendo lo que esto significa, así también diario debemos pedir por el perdón de nuestras deudas. Para recordarnos, hermanos, nuestra condición caída. Hermanos, ¿cuán importante es esta petición? Porque esta nos ayuda a ablandar nuestro corazón si éste se está endureciendo. Podemos comenzar a caminar en la vida cristiana como si no pecáramos, simplemente porque dejamos de estar alerta de ciertos pecados y nos empezamos a endurecer y no sabemos por qué estamos fríos o por qué estamos desalentados en la vida cristiana, cuando quizá hay algo de pecado que estamos practicando. Hermanos, recuerden el propósito del Padre Nuestro. El propósito del Padre Nuestro es ayudarnos a orar, enseñarnos a orar. Y si ustedes son como yo, cristianos que todavía van camino a la ciudad celestial, yo creo que les ha pasado algo así como una pared en su oración. ¿Quieren orar? ¿Saben que tienen la necesidad de orar? Comienzan invocando el nombre de Dios, Padre, y ya su mente se va y ya no pueden. Y hay como una pared y pasa un día y pasan dos y sigue ese bloqueo. Hermanos, recuerden que el Padre Nuestro es para ayudarnos justamente en eso. El Padre Nuestro es para ayudarnos en nuestra debilidad, invocando el nombre del Padre. Y cuando uno llega a esta petición y perdónanos nuestras deudas, uno es ayudado con esta oración a examinar si la razón por la cual hay esa pared espiritual no es por algún pecado, no es por algún desbalance en nuestras peticiones, que todas tienen que ver con nuestro pan de cada día en lugar del nombre de Dios, de su reino y de su voluntad y de nuestra necesidad espiritual. Esto nos recuerda que durante la mañana debemos pedir perdón si en algo hemos pecado. Durante la tarde debemos acercarnos al Señor y examinar nuestro corazón, y durante la noche estar en la cama y examinar si hemos pecado. Yo sé que esto suena difícil por las agendas apretadas, pero apliquemos la oración de la mamá de Wesley, que estando en medio de 12 hijos, si no mal recuerdo, simplemente se ponía el mandil en la cabeza y empezaba a orar en medio de todos sus hijos para pedir gracia o pedir perdón por sus pecados si en algo había fallado. Esta oración entonces nos ayuda, hermanos, para no endurecernos, para estarnos examinando constantemente si estamos pecando contra el Señor. Nos ayuda a vivir en humildad. Nos ayuda a recordar, hermanos, que no es que Dios nos dio la entrada y nos dio el papel en blanco para que nosotros ganemos ahora el cielo, sino que nos ha borrado nuestros pecados, pero que incluso con nuestras mejores obras nosotros seguimos pecando contra el Señor. Nos ayuda a recordar que somos pecadores y entonces podemos tratar a los otros pecadores con paciencia. Hermanos, ¿cómo cambiaría nuestro trato si nos levantamos por la mañana confesando nuestros pecados
y de repente el esposo trata mal a la esposa o los hijos actúan de una manera inapropiada, ¿cómo seríamos propensos a actuar si ya hemos confesado nuestra propia debilidad? Seríamos movidos a orar a actuar con paciencia, a tratar al otro con cuidado, con ternura. ¿Y cuánto nos ayudaría el recordar que somos pecadores, a considerar más nuestra necesidad de la palabra, a venir a la iglesia con una mayor hambre, sabiendo que necesitamos escuchar el evangelio, que necesitamos escuchar la exhortación del Señor? Pero en segundo lugar, hermanos, además de que el Señor quiere que diariamente recordemos que somos pecadores, también quiere que diario recordemos que nuestra deuda está cancelada. Sí, debemos recordar cada día, cada semana, que somos pecadores. De hecho, no sé si ustedes se han fijado, pero nuestra liturgia en el culto principal comienza justamente con una confesión de pecados, pero al mismo tiempo con un recordatorio de que ahora tenemos paz en el nombre de Jesucristo. De manera que el Señor quiere que diario recordemos nuestros pecados, mis hermanos, que seamos humildes, que no nos endurezcamos, que veamos si hay algo que está estorbando nuestra oración. Pero también quiere el Señor que diario nos sepamos perdonados. Él no quiere que caminemos, hermanos, con la cabeza gacha, con la cabeza de desánimo, de tristeza. Él quiere que vayamos ante Él y derramemos lágrimas, pero salgamos de ese lugar de oración triunfantes, sabiendo que en Cristo tenemos perdón de pecados. Vean lo que dice el catecismo sobre esto. Debido a la sangre de Cristo, pedimos que no nos imputes, pobres pecadores que somos, ninguno de los pecados que cometemos o el mal que constantemente se apega a nosotros. Oh, hermanos, recuerden que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él quiere que sepamos que nuestras deudas están pagadas, que no hay más recriminación de sus pecados, mis hermanos. Es cierto, no nos confundamos. Hay pecados que podemos cometer que pueden tener consecuencias para nuestra vida. Y quizá tenemos que llevar esas consecuencias delante del Señor. No obstante, su juicio ya no está sobre nosotros, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay más. Hermanos, cuán saludable es entonces orar los salmos y orar el Padre Nuestro, conscientes de esto. Tanto como debemos recordar que nuestros pecados, que somos pecadores y fallamos contra el Señor, asimismo diario debemos recordar que hemos sido perdonados. Yo creo que he hablado de esto en alguna ocasión. Pero no sé si lo he hablado en la iglesia o solamente en alguna conferencia, así que déjenme dárselos. Y si ya lo habían escuchado, aguántense un poquito. Hay un libro, hermanos, de R.C. Sproul, que es uno de los libros que más me ha impactado. Tristemente,
ya no está a la venta. Pero encontré una versión en internet y dije, voy a dejar de dar esta historia según mi pensamiento y voy a buscarlo. El libro se llama ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Y si tú quieres, ese libro fue muy útil porque explica el Evangelio. Y si tú quisieras predicarle a alguien que está interesado en el Evangelio y quiere profundizar, darle ese librito de 100 páginas, era un tesoro. Y yo lo regalé justamente así, regalándole el libro cuando todavía vivíamos en Querétaro a una persona que fue a cortarnos el jardín y no sabía que ya nunca lo iba a volver a encontrar. Si no, no sé si se le hubiera regalado. Pero espero esté en buenas manos. Bueno, pude ir a la historia como tal, así que déjenme contárselas leyéndola. Sproul dice que su esposa, en uno de esos aniversarios, yo lo contaba como que él, pero ahora entiendo que fue su esposa, le dio un regalo, un anillo de un diseño inusual. Tiene en el anillo una forma de cruz y está rematado con un granate, una piedra roja que simboliza la sangre de Cristo. Sobre la figura de la cruz aparecen las siguientes palabras: INRI, que son las palabras que estaban encima de la cruz de Cristo, que en latín quieren decir Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Estas iniciales, dice él, significan justo lo que acabo de decir. El anillo, cuenta Sproul, que mi esposa me regaló, es una réplica exacta del anillo que Catalina Bombora le había dado a Lutero para su boda y simboliza el Evangelio. Vean esto. Dice Sproul, cosa que necesito que me recuerden a diario. Estaría muy bonito si nuestras esposas nos regalaran ese anillo. Si ahí viene tu cumpleaños, cuéntale esta historia a tu esposa, otra vez, camino a la casa. Y él dice, al verlo constantemente, yo me recordaba a diario el Evangelio, porque soy pecador. Bueno, incluso si nuestras esposas no nos regalan ese anillo, hermanos, les tengo buenas noticias. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el Padre Nuestro para recordarnos diariamente esta verdad y perdónanos nuestras deudas. Tan frecuente como el Señor quiere que somos pecadores para que caminemos con humildad delante de Él, así tan frecuente quiere que sepamos que nuestras deudas han sido canceladas por causa de Cristo en el madero. Ahora, la oración no acaba ahí y perdónanos nuestras deudas, sino dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, dice el catecismo, así como estamos completamente decididos, como evidencia de tu gracia en nosotros, a perdonar a nuestro prójimo. Esta petición entonces, hermanos, no solo es vertical, Señor, he pecado contra ti, pero sé que en Cristo tengo perdón, sino también es una oración horizontal. Señor, y así como tú me has perdonado por tu gracia, yo me determino a no tomar en cuenta los pecados de mi prójimo contra mí. Hermanos, es que recuerden que una doble gracia se nos ha dado cuando hemos creído en Jesucristo.
Se nos ha dado la gracia del perdón de pecados, pero se nos ha dado también la gracia de la santificación. Ahora Cristo vive en nosotros. Y así como Cristo pudo vivir perdonando los pecados de sus ofensores, así también nosotros podemos vivir perdonando a nuestros ofensores. Hermanos, si ustedes están dispuestos a vivir en este mundo con relaciones, a menos que se quieran esconder en una jaula, lejos de aquí, irse solos, aunque quizá encontrarían ofensa, quizá hasta de la ardilla que les robó su comida. Pero si vamos a vivir en este mundo con seriedad en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo, si vamos a vivir siendo estables en un trabajo donde tenemos que estar constantemente tratando con otras personas, es más, si estamos dispuestos a ser miembros saludables, no de los que viven en la periferia de la iglesia para ni yo ofender ni que me ofendan, sino que deciden vivir seriamente como Cristo mandó, cerca de la iglesia, los unos con los otros, entonces sepamos que vamos a ofender y vamos a ser ofendidos. Y si estamos dispuestos a no ser como la ola que es llevada por el viento y arrastrada de una parte a otra, sino ser estables en el matrimonio, sino ser estables en nuestro trabajo, ser estables en la iglesia. El pastor me ofendió con esto, entonces mejor me voy. Si vamos a ser serios, tenemos que aprender a perdonar nuestras ofensas unos a otros. Hermanos, y si Cristo vive en nosotros, tenemos la gracia para poderlo hacer. Y déjenme decirles esto, en unión con Cristo, cuando perdonamos a alguien que nos ha ofendido, nosotros tenemos el gozo, la vida del Espíritu que nos hace plenos al poder perdonar. Como he dicho, esto no quiere decir que no hay consecuencias. Esto no quiere decir que todas las cuestiones se eliminan. Puede un pecador ser perdonado y aún así tener que llevar las consecuencias. Pero esto se trata de cancelar la deuda del otro delante de Dios para no tomarle ya más en cuenta sus pecados. Vean lo que dice el apóstol Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y dice Colosenses algo semejante: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, ¿hay alguien que te ha ofendido? Eres llamado a cancelar la deuda, así como tu deuda ha sido cancelada. Ahora estoy hablando aquí en términos generales. Sé que hay cuestiones, que puede haber cuestiones más delicadas donde se necesita consejo y más trabajo. Pero aquí está la medicina, hermanos, para nuestra amargura, para nuestras luchas en el corazón contra otros, para nuestro desprecio contra otros: la cruz. La cruz. Pues no vayamos a ser como aquel hombre de la parábola de Mateo 18, al cual se le perdonaron sus deudas, pero cuando él sale le cobra al que él había prestado de una manera agresiva y lo maltrata. Y entonces dice el Señor, el hombre: bueno, yo te había perdonado, ¿por qué tú no puedes perdonar? Hermanos, quiero aclarar: ustedes no reciben el perdón de sus pecados por perdonar a otros, pero ustedes sí muestran la gracia que Dios ha derramado en sus corazones del perdón de sus pecados cuando ustedes perdonan a otros. Y aquí no pretendo ser
demasiado abundante, sino más bien darles un consejo. Que si alguien se siente ofendido para con alguien, ya sea en su casa, en su trabajo, con sus familiares o en la iglesia, y es algo que trae atorado en la garganta, en el corazón, yo les pido que vean la serie de nuestro pastor Fernando sobre el perdón, en donde dio consejos muy prácticos para lidiar con esto. Ahora, si después de ver esa serie aún así hay luchas, porque sé que hay cuestiones más delicadas en la vida cristiana, ofensas más fuertes, heridas más graves, busquen a los pastores de la iglesia para poder aconsejar de cómo tratar esas heridas. Pero 2 consejos doy para poder pasar a nuestro último punto. Si estás ofendido, ve en verdad si estás ofendido por una ofensa o por demasiada sensibilidad en el corazón. Somos una generación hipersensible, hermanos, hipersensible. Y si sí ha sido una ofensa, y si el hermano sí pecó contra ti, búscalo. No solo para decirle, pecaste contra mí, sino hermano, vengo a decirte esto porque pecaste contra Dios y quiero que estés bien con Dios y que tu relación y mi relación estén saludables. Y como Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. Hermanos, ¿no es tremenda esta oración del Padre nuestro? El diario tener que estar buscando ponernos a cuentas con Dios para ver si no hemos pecado contra Él de alguna manera. Y diario estar también conscientes si no hemos pecado contra nuestro prójimo o si no estoy reteniéndole a mis hermanos o a mis familiares o a mis amigos o a nuestros cónyuges sus deudas contrario a lo que Cristo hizo conmigo. Hermano, gozas del Espíritu Santo para poder perdonar como Cristo perdonó. ¿Se acuerdan de aquel texto donde dice que Pablo estaba todavía sufriendo heridas para cumplir así los sufrimientos que faltan de la obra de Cristo? Él no está hablando de que le faltaba a Cristo algo por hacer, sino que estaba hablando de la preciosa doctrina de la unión con Cristo, de que cuando nosotros hacemos lo que Cristo manda en el poder de su Espíritu, hermanos, nosotros experimentamos el gozo y la vida de Cristo en nosotros, lo cual es el gozo más grande, el deleite más grande. Ahora vamos a un punto controversial para concluir esto. Jesús y la quinta petición. Hemos visto hasta ahora que Jesús pudo orar y pudo haber orado las 4 primeras peticiones. Pero hay debate, o bueno, no hay debate, sino hay claridad en la iglesia cristiana que Cristo no pudo orar la quinta petición. Él sí pudo orar, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Incluso el pan de cada día, dánoslo hoy. Él fue verdadero hombre. Pero perdónanos nuestras deudas. Es algo que la iglesia cristiana está convencida, que Cristo no puede orar. ¿Y por qué la iglesia cristiana está convencida de esto? Porque, hermanos, Cristo no pecó. Cristo no solo no pecó, sino estoy convencido que era impecable. Aunque sus tentaciones fueron reales, aunque sus tentaciones no fueron meras actuaciones, yo estoy convencido que era imposible que Cristo pecara y sus tentaciones fueron reales. Y veremos algo de esto en la última petición.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que debido a que estamos convencidos que Cristo no pecó, que en Cristo no había concupiscencia, que Él era impecable, entonces la mayoría de nosotros somos llevados a decir, Cristo no pudo orar esta petición. Y yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero creo que hay una manera en la que Cristo oró esta petición. Y es lo que llamo, es que hermanos, recuerden que Cristo oró en la voz del pueblo, en la voz del pueblo. Quiero recordarles, no vayan ustedes ahí, pero quiero recordarles la oración de un hombre santo y justo. Claro, al final de cuentas pecador y la relación no es perfecta, la analogía no es perfecta, pero me puede ayudar a ilustrar mi pensamiento y después les voy a dar un ejemplo en donde yo espero a todos los que están objetando en su mente que no están de acuerdo, espero poderles demostrar que no pueden no estar de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Escuchen esto. Y oré a Jehová mi Dios, este es Daniel, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hermanos, Daniel podía orar esto, pero Daniel estaba obedeciendo la voz de los profetas. Él hubiera querido obedecer la voz de los reyes, pero él está hablando en representación del pueblo, en voz populi. Y está diciendo, perdónanos por habernos apartado, por no haber escuchado tu voz. En esa manera yo creo que Cristo pudo orar la quinta petición, diciendo, y perdónanos. Sí, Señor, yo sé que yo no tengo pecado, pero yo soy uno con mi pueblo. Perdónanos nuestras deudas. Ahora, ¿quieren un ejemplo claro de esto en la vida de Jesús? Escuchen esto. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Él gritaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan ve venir a Jesús. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Es el bautismo de qué? Es el bautismo de arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento de pecados. O sea, Juan estaba llamando a la nación de Israel a que viniera para mostrar por medio del bautismo su reconocimiento de que habían pecado, pero que Dios iba a derramar su gracia sobre ellos. Jesús viene y dice, me voy a bautizar en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, pero Jesús, tú no tienes pecados, deja, porque es necesario que cumpla toda justicia. Cuando Jesús se bautiza en este bautismo de Juan por arrepentimientos de pecados, no lo hace por sus pecados, sino lo hace
por los pecados de su pueblo. Él tenía que obedecer incluso este mandamiento porque aunque era impecable, no obstante, hermanos, entendamos esto. Cristo estaba en unión con nosotros. Y cuando Cristo estaba en unión con nosotros, Él verdaderamente estaba llevando la carga de nuestros pecados sobre Él. Y el ejemplo más grande es la cruz de Cristo. No el bautismo, sino la cruz de Cristo. ¿Qué pasa en la cruz de Cristo? Sí, el inocente muere, hermanos. Pero recuerden que ese inocente tenía todas nuestras culpas sobre él. El Padre en la cruz no cometió una injusticia castigando a un inocente por los pecadores. Sí, castigó a un impecable, pero aquel impecable había tomado nuestras deudas de manera que Él estaba con nosotros diciendo en esa cruz: perdónanos nuestras deudas. Por este sacrificio, perdónanos nuestras deudas. Esto tiene una ayuda de hermenéutica. Esto nos ayuda a entender mucho cómo es que Cristo pudo orar algunos salmos de penitencia en voz del pueblo, porque todos los salmos son acerca de Cristo. Pero en segundo lugar, esto nos vuelve a recordar, hermanos, la gran salvación del Salvador, para que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Hermanos, nosotros estuvimos en los lomos de Cristo realmente, y ahora Cristo vive en nosotros. Él realmente pagó nuestras deudas, y ahora el Espíritu que moró en Cristo ahora mora en nosotros para poder perdonar a nuestros deudores. Somos uno con Él. Que el Señor obre gracia en nuestros corazones, para que podamos orar esta petición diariamente, no tomando en cuenta los pecados a los que nos han ofendido. Oremos al Señor.